Te agradecería que mostraras tu apoyo dando me gusta y suscribiéndote al video antes de empezar a verlo. Estás parado en una playa azotada por el viento en Norfolk, Inglaterra. Es el año 2013. El doctor Nick Aston se arrodilla en la arena, con las manos temblorosas, mientras descubre huellas impresas en sedimentos antiguos. Huellas humanas, de casi 1 millón de años de antigüedad. Están a punto de reescribir todo lo que creíamos saber sobre la mayor aventura de nuestra especie. Pero aquí está la sorpresa. Estas no son huellas de Homo sapiens. Son mucho más antiguas y representan solo un capítulo de la historia más extraordinaria jamás contada. Cómo los humanos se convirtieron en la única especie que caminó por todos los continentes, cruzó todos los océanos y reclamó todos los rincones habitables de este planeta. Creemos que conocemos la migración humana. Los libros de texto escolares muestran flechas ordenadas que parten de África, lo que sugiere que nuestros antepasados cruzaron los continentes tranquilamente. La verdad es mucho más dramática, desesperada e increíble de lo que jamás imaginamos. Imagínese esto. Hace 70,000 años, la población humana se redujo a quizás 10,000 individuos. Colgábamos de un hilo, agrupados a lo largo de la costa sur de África, enfrentándonos a la extinción. Sin embargo, a partir de esta pequeña población, más pequeña que una ciudad moderna, los humanos poblarían toda la Tierra. ¿Cómo? 3 fuerzas impulsoras dieron forma al mayor viaje de la historia de la vida. Las catástrofes climáticas que obligaron a nuestros antepasados a desplazarse o morir, la búsqueda incesante de terrenos de caza para sustentar a las crecientes poblaciones y las travesías oceánicas que desafiaban a la muerte y que aún hoy parecen imposibles. Las cifras son asombrosas. En menos de 60,000 años, un abrir y cerrar de ojos en términos evolutivos, los seres humanos se extendieron desde África hasta Australia, recorriendo más de 9,656 kilómetros, incluida la primera navegación en mar abierto de la humanidad. Hace 45,000 años llegamos a Europa. Hace 15,000 años cruzamos puentes terrestres helados hacia América. Hace 1000 años habíamos colonizado las islas más remotas del Pacífico. No se trató de una expansión planificada. Se trató de supervivencia. Cada paso fue impulsado por la necesidad, la desesperación y una increíble capacidad de adaptación a entornos a los que ningún humano se había enfrentado antes. Atravesaron glaciaciones que conectaban continentes. Sobrevivieron a inviernos volcánicos que bloquearon el sol durante años. Construyeron los primeros barcos y navegaron guiándose por las estrellas a través de miles de kilómetros de océano, llegando a islas cuya existencia desconocían. El doctor Spencer Wells lo expresó perfectamente. Todos somos africanos bajo la piel. Más que eso, somos descendientes de los mayores aventureros que jamás hayan existido. Personas que miraron horizontes imposibles y los cruzaron de todos modos. La historia comienza hace 200,000 años en el Gran Valle del Rift africano. Durante más de 100,000 años, nuestra especie permaneció principalmente en África. Luego, hace unos 70,000 años, pequeños grupos comenzaron a salir a través del corredor del Mar Rojo, embarcándose en un viaje que llevaría a sus descendientes a todos los rincones del mundo. ¿Qué los impulsó a abandonar el único continente que nuestra especie había conocido? La respuesta se encuentra en los núcleos de hielo de la Antártida, el ADN de las poblaciones modernas de todos los continentes y los yacimientos arqueológicos que cuentan historias de supervivencia contra todo pronóstico. La erupción del supervolcán del Monte Toba hace unos 74,000 años pudo haber sido el catalizador. Este evento catastrófico creó un invierno volcánico que duró años. Las temperaturas bajaron en todo el mundo, las precipitaciones cambiaron y los alimentos escasearon. África se sumió en el caos medioambiental. Nuestros antepasados se enfrentaron a una elección: adaptarse a las condiciones rápidamente cambiantes o expandirse a nuevos territorios. No se trataba solo de una migración, sino del nacimiento de la civilización humana, forjada en el movimiento constante, la adaptación y el descubrimiento.
Pero las fuerzas que empujaron a nuestros antepasados a abandonar su tierra natal estaban a punto de desatar algo mucho más dramático de lo que nadie podría haber imaginado. La historia comienza en el Gran Valle del Rift, en África Oriental, hace 200,000 años. Imagínese las praderas de Etiopía salpicadas de árboles de acacia, enormes manadas de elefantes antiguos pastando junto a especies que ya no existen. Aquí se descubrieron los fósiles más antiguos de la humanidad. Los restos de Homo, encontrados cerca del río Omo en Etiopía, datan de hace 195,000 años. No se trataba de cavernícolas brutales, sino de personas prácticamente idénticas a los humanos modernos, misma capacidad cerebral, aparato vocal para un lenguaje complejo y manos diestras que fabricaban herramientas sofisticadas. Durante más de 100,000 años, estos primeros humanos permanecieron en África. No eran primitivos. Las pruebas arqueológicas muestran arte, herramientas sofisticadas y estructuras sociales complejas. El doctor Chris Stringer explica, los primeros Homo sapiens tuvieron un éxito increíble en África. Se habían adaptado perfectamente y habían desarrollado estrategias de caza eficaces. No tenían ninguna presión para marcharse. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, los arqueólogos descubrieron cuentas de concha y ocre grabado de hace 70,000 años, la evidencia más antigua de comportamiento simbólico. En Pinnacle Point, los humanos recolectaban sistemáticamente mariscos hace 164,000 años, lo que demuestra una comprensión sofisticada de los ecosistemas marinos. Se trataba de personas muy inteligentes y culturalmente sofisticadas que dominaban su entorno. Desarrollaron herramientas compuestas, uniendo puntas de piedra con adhesivos de resina vegetal. Las técnicas estandarizadas de fabricación de herramientas transmitidas de generación en generación indicaban la existencia de complejos sistemas de enseñanza. Hace 100,000 años, varios cientos de miles de humanos modernos vivían en África y habían establecido vastas redes comerciales. Se han encontrado conchas marinas a cientos de kilómetros tierra adentro y herramientas de piedra de alta calidad lejos de sus fuentes. Entonces se produjo una catástrofe. Hace entre 70,000 y 80,000 años, las pruebas genéticas muestran un dramático cuello de botella demográfico. Es posible que toda la especie humana se redujera a 10,000 individuos reproductores. ¿Qué causó este catastrófico declive? El monte Toba, en la actual Indonesia, entró en erupción hace 74,000 años en una supererupción, un evento que cambió el planeta y expulsó 2.800 kilómetros cúbicos de material a la atmósfera. El doctor Michael Rampino describe las consecuencias. La erupción del Toba fue como 1.000 millones de toneladas de TNT. Provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años, con un descenso de la temperatura global de entre 3 y 5 grados centígrados. África se enfrentó a la devastación. Las capas arqueológicas muestran una alteración medioambiental generalizada. El nivel de los lagos descendió drásticamente. Las vastas praderas que sustentaban a la Casa Mayor se redujeron a pequeños refugios. Las fuentes de alimento que habían sustentado a las poblaciones humanas durante milenios se volvieron repentinamente escasas. Ante la crisis, las poblaciones africanas tomaron diferentes decisiones. Muchas se retiraron a las zonas costeras, donde los recursos marinos complementaban los escasos alimentos terrestres. Otras se trasladaron a regiones boscosas protegidas. Algunas poblaciones no sobrevivieron. El cuello de botella genético sugiere que desaparecieron linajes enteros. Pero unos pocos grupos pequeños tomaron una decisión diferente. Miraron más allá de los paisajes africanos familiares hacia horizontes desconocidos. Quizás impulsados por la desesperación, la curiosidad o un liderazgo extraordinario, estos grupos exploraron los límites de su mundo conocido. La ruta que eligieron revela un increíble conocimiento geográfico. En lugar de cruzar el cada vez más árido Sáhara, siguieron el valle del Nilo hacia el norte, en dirección al Mar Rojo. Allí se encontraron con una barrera que ninguna especie humana había cruzado jamás, aguas abiertas. Pero la crisis climática había creado una oportunidad.
El invierno volcánico había encerrado grandes cantidades de agua en los casquetes polares, lo que había bajado el nivel global del mar. El Mar Rojo, que normalmente tiene más de 20 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, se había reducido a islas separadas por estrechos canales de agua. Por primera vez, nuestra especie se encontraba en los límites de África contemplando la posibilidad de cruzar a un territorio completamente desconocido. No tenía ni idea de lo que había más allá, ni de si las costas lejanas podían sustentar la vida humana. Nunca habían construido barcos para cruzar el océano, no tenían mapas, herramientas de navegación ni comunicación con viajeros anteriores. Las pruebas arqueológicas muestran una rápida innovación en la tecnología de las herramientas y la explotación de los recursos. Los yacimientos costeros de Eritrea y Sudán revelan una sofisticada recolección de mariscos, lo que sugiere que las poblaciones se adaptaron a los entornos marinos, desarrollando habilidades esenciales para la migración oceánica. El escenario estaba listo para el viaje más audaz de la historia de la vida. Hace unos 70,000 años, un pequeño grupo de entre 1,000 y 5,000 Homo sapiens se encontraba en las costas de Eritrea, contemplando las estrechas aguas del Mar Rojo. El invierno volcánico que siguió a la erupción del Toba había sido devastador, pero creó una oportunidad sin precedentes. El nivel del mar bajó 120 metros, transformando el Mar Rojo en cadenas de islas separadas por estrechos pasajes de agua lo suficientemente estrechos como para que los humanos contemplaran la posibilidad de cruzarlos. La doctora Marta Mirazón-Lar, de la Universidad de Cambridge, afirma: este fue el primer gran salto de la humanidad. Estas personas tomaron una decisión que ningún humano había tomado jamás: abandonar el único continente que nuestra especie había conocido y aventurarse en un territorio completamente desconocido. La travesía requirió una innovación y un valor extraordinarios. No eran marineros experimentados, ya que ningún humano había construido nunca embarcaciones para viajar por el océano. Sin embargo, las pruebas arqueológicas sugieren que desarrollaron embarcaciones lo suficientemente sofisticadas como para transportar a familias enteras con herramientas, alimentos y fuego a través de aguas abiertas. La arqueología experimental revela cómo eran estas embarcaciones. El doctor Robert Bednarik recreó posibles embarcaciones de la edad de piedra utilizando únicamente los materiales y técnicas disponibles. Unos simples fardos de juncos, atados con fibras vegetales, podían transportar con seguridad a 3 a 4 personas a través de tramos de agua de 10 a 15 kilómetros. Pero para ello era necesario un profundo conocimiento de los vientos, las corrientes y los patrones climáticos. Las pruebas genéticas revelan el increíble reducido tamaño de esta población fundadora. Todos los seres humanos no africanos actuales, europeos, asiáticos orientales, aborígenes australianos, descienden de este único evento migratorio. El cuello de botella genético es tan grave que todos los seres humanos fuera de África tienen menos diversidad genética que una sola manada de chimpancés. Todos descendemos de quizás menos de 1,000 individuos que realizaron esta travesía. ¿Qué les llevó a correr un riesgo tan enorme? Las presiones medioambientales. Los núcleos de polen de los sedimentos del Mar Rojo muestran una aridez extrema en todo el noreste de África hace unos 70,000 años. El Sáhara se había expandido, empujando las condiciones desérticas hacia el sur. Los terrenos de caza tradicionales se convirtieron en tierras baldías y estériles. Las fuentes de agua fiables desaparecieron. Pero estos migrantes no solo huían del desastre, sino que seguían las oportunidades. Los cambios climáticos que devastaron el interior de África crearon entornos costeros ricos y bien regados a lo largo de las costas del Mar Rojo. La productividad marina era alta, con abundancia de peces, mariscos y aves marinas que sustentaban densidades de población mucho más altas que las del interior azotado por la sequía. La estrategia de cruce revela una planificación sofisticada. En lugar de intentar cruzar el punto más ancho del Mar Rojo, eligieron el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur, donde la distancia entre África y la península arábiga era mínima. Incluso con el nivel del mar más bajo, este cruce requería múltiples saltos entre islas, con una distancia máxima de unos 4 kilómetros.
Los yacimientos arqueológicos de ambos lados proporcionan pistas sobre el cruce. En Abdur, en la costa de Eritrea, los investigadores encontraron herramientas de piedra y concheros que datan de hace 125,000 años, lo que demuestra que los primeros humanos ya explotaban los recursos costeros antes de la gran migración. En el lado árabe, yacimientos como Jebel Faya, en los Emiratos Árabes Unidos, contienen herramientas muy similares a las africanas, lo que sugiere claramente una migración directa en lugar de un desarrollo independiente. El momento era crucial. Los análisis genéticos indican que la travesía se produjo durante un breve periodo óptimo. Si hubiera sido demasiado pronto, el nivel del mar habría sido demasiado alto. Si hubiera sido demasiado tarde, el invierno volcánico habría hecho imposible el viaje. Los migrantes tuvieron quizás solo unos pocos miles de años en los que la travesía era factible. Una vez al otro lado, se encontraron con un mundo diferente a todo lo que su especie había experimentado. La península arábiga no era el desierto actual, sino un paisaje de ríos, lagos y praderas. Los cambios en los patrones monzónicos habían creado una Arabia verde que sustentaba a grandes poblaciones humanas y animales. El doctor Jeffrey Rose, de la Universidad de Birmingham, describe así este paisaje. Las pruebas arqueológicas muestran que había ríos que fluían durante todo el año por la península arábiga. Había extensos sistemas lacustres, bosques y praderas que sustentaban al oryx árabe, a las gacelas e incluso a los elefantes y los hipopótamos. Pero los migrantes no podían saber esto cuando cruzaron. Se lanzaron a lo desconocido, guiados únicamente por las vistas de tierras lejanas y quizás por los vuelos de las aves migratorias, que sugerían la presencia de agua dulce y fuentes de alimento. El éxito de esta travesía tuvo consecuencias inmediatas y dramáticas. La pequeña población fundadora comenzó a expandirse rápidamente en su nuevo entorno. Hace 50,000 años, una figura solitaria se agachaba junto a un manglar en la costa de la actual Omán. El sol de la mañana brillaba sobre las aguas poco profundas mientras unas manos expertas extraían mariscos de las marismas. No se trataba solo del desayuno, sino de parte de una antigua vía de comunicación, una ruta costera que llevaba a los humanos desde la península arábiga hasta el sudeste asiático, finalmente hasta Australia. El doctor Michael Ptaglia, del Instituto Max Planck, describe este fenómeno. Los primeros humanos modernos no vagaban al azar por Asia. Seguían una ruta específica, la costa. Este expreso de la playa les proporcionaba todo lo que necesitaban. Agua dulce de los ríos que desembocaban en el mar, abundantes proteínas marinas y una vía navegable que nunca conducía a callejones sin salida. La evidencia de esta migración costera se encuentra en los concheros, antiguos montones de basura de conchas de moluscos desechadas que se extienden desde el Golfo Pérsico hasta el sudeste asiático. No se trata de vertederos aleatorios, sino de sofisticados sistemas de gestión de recursos que han sustentado a las poblaciones humanas durante miles de años. En yacimientos como Hualappuram, en la India, y Phai en Lena, en Sri Lanka, los arqueólogos encontraron pruebas de una intensa recolección de mariscos que se remonta entre 45,000 y 50,000 años atrás. Seguir la costa no era un agradable paseo por la playa. Estos primeros migrantes se enfrentaron a retos que pusieron a prueba todos los aspectos de la adaptabilidad humana. Las costas cambiaban constantemente a medida que el nivel del mar subía y bajaba con los ritmos de la edad de hielo. Los ríos que proporcionaban agua dulce podían inundarse catastróficamente durante los monzones o desaparecer durante las sequías. Las tormentas costeras podían destruir los asentamientos y dispersar a las poblaciones. Los migrantes desarrollaron innovaciones notables para hacer frente a estos retos. En Pinnacle Point, en Sudáfrica, los investigadores encontraron pruebas de que los humanos, hace 164,000 años, habían aprendido a predecir los ciclos de las mareas y a sincronizar la recolección de mariscos para maximizar el rendimiento. Este conocimiento se volvió crucial cuando se trasladaron a nuevos entornos con diferentes patrones de mareas y variaciones estacionales. La tecnología de las herramientas de piedra evolucionó rápidamente a lo largo de esta ruta costera.
Las técnicas de tallado por presión desarrolladas en África se perfeccionaron y adaptaron a los materiales locales. En la India, los migrantes aprendieron a trabajar con cuarcita y sílex. En el sudeste asiático, dominaron el uso del bambú, creando herramientas eficaces que desaparecieron en gran medida de los registros arqueológicos debido a la descomposición. La velocidad de esta migración costera es impresionante. Las pruebas genéticas sugieren que los humanos llegaron al sudeste asiático en los 10.000 años siguientes a su salida de África, lo que supone una velocidad media de desplazamiento de aproximadamente 1 kilómetro al año. No se trata de una carrera frenética, sino de una expansión continua por todo un continente en solo 400 generaciones humanas. No se trató de una única ola migratoria. El análisis de ADN revela múltiples oleadas de movimiento humano a lo largo de la costa, cada una de ellas adaptada a condiciones ambientales ligeramente diferentes. La primera ola, hace unos 65.000 años, estableció poblaciones en toda la costa asiática. La segunda ola, hace unos 45.000 años, parece haber sido impulsada por la mejora de las condiciones climáticas, que abrió nuevas rutas y recursos. Las poblaciones que surgieron de esta migración costera ya mostraban signos de adaptación a las condiciones locales. En la India, los yacimientos arqueológicos revelan un sofisticado tratamiento térmico de las herramientas de piedra, lo que sugiere una adaptación a los entornos tropicales, donde las técnicas tradicionales de trabajo de la piedra eran menos eficaces. En el sudeste asiático, el desarrollo de equipos de pesca especializados indica que las poblaciones se adaptaron verdaderamente al mar. El Dr. Christopher Clarkson, de la Universidad de Queensland, explica su importancia. Cuando los humanos llegaron al sudeste asiático, no solo seguían la costa, sino que eran maestros de los entornos costeros. Podían interpretar los patrones climáticos, predecir los movimientos de los peces y navegar con seguridad en aguas costeras. Estas habilidades resultarían cruciales para la siguiente fase de la migración. La ruta costera también facilitó el intercambio cultural y genético a través de grandes distancias. En lugar de poblaciones aisladas que se alejaban lentamente unas de otras, las comunidades costeras mantuvieron el contacto a través de comercio y los matrimonios mixtos. Se han encontrado adornos de conchas del Mar Rojo en yacimientos arqueológicos indios. Los estilos distintivos de las herramientas de piedra se extendieron rápidamente a lo largo de miles de kilómetros de costa. Este efecto de red tuvo profundas implicaciones para la adaptabilidad humana. Cuando las poblaciones se enfrentaban a retos locales, cambios climáticos, agotamiento de recursos o desastres naturales, podían recurrir a los conocimientos y técnicas de toda su amplia red. Las innovaciones en tecnología pesquera, conservación de alimentos o construcción de barcos podían extenderse rápidamente de una comunidad a otra. Pero cuando estos maestros costeros llegaron a los límites orientales del sudeste asiático, se encontraron con algo que ningún mamífero terrestre había logrado atravesar: las barreras oceánicas que separaban el continente asiático de Australia y Nueva Guinea, península hasta el sudeste asiático y, finalmente, hasta Australia. El Dr. Michael Battaglia, del Instituto Max Planck, describe este fenómeno. Ahora sabemos que los primeros humanos modernos no vagaban al azar por Asia. Seguían una ruta específica, la costa. Este expreso de la playa les proporcionaba todo lo que necesitaban: agua dulce de los ríos que desembocaban en el mar, abundantes proteínas marinas y una ruta navegable que nunca conducía a callejones sin salida. Las pruebas de esta migración costera están escritas en los concheros, antiguos montones de basura de conchas de moluscos desechadas que se extienden desde el Golfo Pérsico hasta el sudeste asiático. No se trata de vertederos aleatorios, sino que representan sofisticados sistemas de gestión de recursos que pudieron sustentar a las poblaciones humanas durante miles de años. En yacimientos como Hualapuram, en la India, y Phai en Lena, en Sri Lanka, los arqueólogos han encontrado pruebas de una intensa recolección de mariscos que se remonta a entre 45.000 y 50.000 años atrás. Pero seguir la costa no era tan sencillo como dar un agradable paseo por la playa.
Estos primeros migrantes se enfrentaron a retos que pondrían a prueba todos los aspectos de la capacidad de adaptación humana. La propia costa cambiaba constantemente a medida que el nivel del mar subía y bajaba con los ritmos de las glaciaciones. Los ríos que proporcionaban agua dulce podían inundarse catastróficamente durante los monzones o desaparecer por completo durante las sequías. Las tormentas costeras podían destruir los asentamientos y dispersar a las poblaciones. Los migrantes desarrollaron innovaciones notables para hacer frente a estos retos. En Pinnacle Point, en Sudáfrica, los investigadores encontraron pruebas de que los humanos ya habían aprendido hace 164,000 años a predecir los ciclos de las mareas y a sincronizar la recolección de mariscos para maximizar el rendimiento. Este conocimiento se volvió aún más crucial a medida que se trasladaban a nuevos entornos con diferentes patrones de mareas y variaciones estacionales. La tecnología de las herramientas de piedra evolucionó rápidamente a lo largo de esta vía costera. Las técnicas de tallado por presión desarrolladas en África se perfeccionaron y adaptaron para utilizar materiales locales. En la India, los migrantes aprendieron a trabajar con cuarcita y sílex. En el sudeste asiático, dominaron el uso del bambú, creando herramientas que eran eficaces pero que han desaparecido en gran medida de los registros arqueológicos debido a la descomposición. La velocidad de esta migración costera es impresionante. Las pruebas genéticas sugieren que los humanos llegaron al sudeste asiático en los 10,000 años siguientes a su salida de África. Eso supone una velocidad media de desplazamiento de aproximadamente 1 kilómetro al año, lo que no es precisamente una carrera frenética, pero representa una expansión continua por todo un continente en solo 400 generaciones humanas. Sin embargo, no se trató de una única ola migratoria. El análisis de ADN revela múltiples impulsos de movimiento humano a lo largo de la costa, cada uno de ellos adaptado a condiciones ambientales ligeramente diferentes. La primera ola, hace unos 65,000 años, estableció poblaciones a lo largo de la costa asiática. Una segunda ola, hace unos 45,000 años, parece haber sido impulsada por la mejora de las condiciones climáticas, que abrió nuevas rutas y recursos. Las poblaciones que surgieron de esta migración costera ya mostraban signos de adaptación a las condiciones locales. En la India, los yacimientos arqueológicos revelan un sofisticado tratamiento térmico de las herramientas de piedra, lo que sugiere una adaptación a los entornos tropicales, donde las técnicas tradicionales de trabajo de la piedra eran menos eficaces. En el sudeste asiático, el desarrollo de equipos de pesca especializados indica que las poblaciones se habían adaptado verdaderamente al mar. El Dr. Christopher Clarkson, de la Universidad de Queensland, explica la importancia de este hecho. Cuando los humanos llegaron al sudeste asiático, no solo seguían la costa, sino que eran maestros de los entornos costeros. Podían interpretar los patrones climáticos, predecir los movimientos de los peces y navegar con seguridad en aguas costeras. Estas habilidades resultarían cruciales para la siguiente fase de la migración humana. La ruta costera también facilitó el intercambio cultural y genético a través de grandes distancias. En lugar de poblaciones aisladas que se alejaban lentamente unas de otras, las comunidades costeras mantuvieron el contacto a través de comercio y los matrimonios mixtos. Se han encontrado adornos de conchas del Mar Rojo en yacimientos arqueológicos de la India. Los estilos distintivos de las herramientas de piedra se extendieron rápidamente a lo largo de miles de kilómetros de costa. Este efecto de red tuvo profundas implicaciones para la adaptabilidad humana. Cuando las poblaciones se enfrentaban a retos locales, cambios climáticos, agotamiento de recursos o desastres naturales, podían recurrir a los conocimientos y técnicas de toda su amplia red. Las innovaciones en tecnología pesquera, conservación de alimentos o construcción de embarcaciones podían difundirse rápidamente de una comunidad a otra. Las condiciones ambientales a lo largo de esta carretera costera distaban mucho de ser estables. Hace entre 60,000 y 40,000 años, la región experimentó fluctuaciones climáticas dramáticas.
El sistema monzónico del Océano Índico cambió repetidamente, inundando alternativamente las zonas costeras con tormentas devastadoras y luego abandonándolas a la sequía. El nivel del mar subió y bajó decenas de metros, a veces con tanta rapidez que obligó a poblaciones enteras a trasladarse en una sola generación. Las pruebas arqueológicas muestran cómo estas poblaciones se adaptaron a la incertidumbre medioambiental. En lugar de desarrollar estilos de vida altamente especializados vinculados a recursos específicos, mantuvieron estrategias de subsistencia amplias que podían cambiar rápidamente cuando las condiciones cambiaban. Se convirtieron en generalistas, igualmente capaces de cazar animales terrestres, pescar en ríos y aguas costeras y recolectar alimentos vegetales marinos y terrestres. El éxito de esta estrategia es evidente en el crecimiento de la población que se produjo durante este periodo. Los análisis genéticos sugieren que las poblaciones humanas a lo largo de la ruta costera se expandieron rápidamente, con tamaños efectivos que alcanzaron decenas de miles de individuos en pocos milenios desde la migración inicial. Pero quizás el aspecto más notable de la migración por la ruta costera fue lo que preparó a los humanos para lo que vendría después. Al llegar a los límites orientales del sudeste asiático, se encontraron con algo que ningún mamífero terrestre había logrado atravesar nunca: las barreras oceánicas que separaban el continente asiático de Australia y Nueva Guinea. Las habilidades que habían desarrollado durante su viaje costero, la construcción de barcos, la navegación marítima y la capacidad de explotar los recursos oceánicos, estaban a punto de someterse a su prueba definitiva. De pie en las playas de lo que hoy es Indonesia, mirando a través de las profundas aguas azules hacia las lejanas cimas de las montañas que marcaban continentes desconocidos, estos antiguos marineros estaban a punto de intentar algo que habría parecido imposible a sus antepasados que habían cruzado el Mar Rojo decenas de miles de años antes. Imagínate esto: hace 65.000 años, estás de pie en una playa al este de Indonesia. El sol se pone, pintando el océano de brillantes tonos naranjas y morados. A lo lejos, quizás a 90 kilómetros de distancia, distingues las tenues siluetas de las montañas que se elevan sobre el mar. Tu pueblo ha seguido las costas durante miles de años, pero esto es diferente. Entre tú y esa tierra lejana se encuentra la línea de Wayase, una profunda fosa oceánica que, incluso durante las glaciaciones, cuando el nivel del mar era 140 metros más bajo, seguía siendo una barrera insuperable de aguas abiertas. Ningún mamífero terrestre había cruzado jamás esta barrera. Ningún humano había intentado jamás tal viaje. Sin embargo, de alguna manera, tus descendientes no solo realizarían esta travesía, sino que se convertirían en los antepasados de los aborígenes australianos, estableciendo una de las civilizaciones más duraderas del mundo. El doctor Alan Cooper, del Centro Australiano de ADN Antiguo, lo expresa con claridad. La travesía a Australia representa la primera vez que los humanos navegaron deliberadamente fuera del alcance de la vista de la Tierra. No se trataba de ir de isla en isla, sino de una navegación en mar abierto que requería planificación, tecnología y valor a una escala nunca antes intentada por nuestra especie. Las cifras son asombrosas. Incluso con los niveles más bajos del mar durante la Edad de Hielo, la travesía mínima para llegar a Australia era de unos 90 kilómetros de mar abierto. Investigaciones recientes sugieren que el viaje real fue mucho más complejo. Los modelos informáticos del paleoclima y los datos de nivel del mar indican que la travesía requirió múltiples saltos a través de tramos de agua, con algunas travesías individuales que superaban los 70 kilómetros. Las embarcaciones necesarias habrían sido mucho más sofisticadas que las simples balsas que podrían haber bastado para cruzar el Mar Rojo. La arqueología experimental del Dr. Robert Bednarik muestra que para cruzar con éxito el océano abierto se necesitan embarcaciones con capacidad para al menos 20 a 30 personas, además de comida, agua y herramientas para establecer asentamientos en territorio desconocido. Estamos hablando de embarcaciones de entre 10 y 15 metros de eslora, capaces de mantenerse a flote en mares agitados durante varios días, explica la doctora Sue O'Connor de la Universidad Nacional de Australia. Solo su construcción habría requerido la cooperación de toda la comunidad y un sofisticado conocimiento de los materiales y la ingeniería.
Pero lo verdaderamente notable no era solo la construcción de barcos, sino la navegación. A diferencia de la navegación costera, en la que la tierra siempre es visible y las corrientes siguen patrones predecibles, la navegación en mar abierto requiere comprender los movimientos celestes, las corrientes de aguas profundas y los sistemas meteorológicos. Los migrantes tenían que leer los patrones de las olas reflejadas en costas lejanas, reconocer los patrones de vuelo de las aves marinas que indicaban la proximidad de tierra y mantener el rumbo durante días en un océano sin rasgos distintivos. Las pruebas genéticas revelan la naturaleza extraordinaria de este logro. El análisis de ADN indica que la población fundadora de Australia estaba formada por entre 1.000 y 5.000 individuos que llegaron en un periodo relativamente corto hace unos 65.000 años. No se trató de una deriva accidental gradual, sino de una migración planificada en la que participaron múltiples embarcaciones que transportaban comunidades enteras. Las pruebas arqueológicas de los yacimientos más antiguos de Australia confirman la sofisticación de estos primeros pobladores. En Madhedhvebe, en el norte de Australia, las excavaciones revelaron herramientas de piedra, pigmentos ocres y pruebas de tecnología avanzada que se remontan a hace 65.000 años. No se trataba de supervivientes desesperados que se aferraban a la vida en costas hostiles, sino de personas que llegaban con los conocimientos y las herramientas necesarios para prosperar en un continente completamente nuevo. El momento de la travesía coincide con uno de los periodos más difíciles de la historia de la humanidad. Hace unos 70.000 años, la erupción del Monte Toba provocó un caos climático global. Sin embargo, en lugar de desanimarse, los migrantes parecen haber aprovechado estas condiciones en su beneficio. Es posible que los cambios en los patrones de los vientos y las corrientes facilitaran la travesía al crear condiciones de navegación más favorables. El Dr. Peter Vett, de la Universidad de Australia Occidental, describe las consecuencias inmediatas. En solo unos pocos miles de años desde su llegada, los humanos se habían extendido por todo el continente australiano. Se adaptaron a entornos que iban desde selvas tropicales hasta desiertos áridos, establecieron complejas redes comerciales y desarrollaron tradiciones artísticas que continúan hoy en día. La velocidad de colonización continental no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Desde su llegada inicial al norte, los humanos llegaron al extremo sur de Australia en 5.000 años. Establecieron asentamientos permanentes en algunos de los entornos más difíciles del mundo, incluido el árido interior, donde el agua superficial es escasa y las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius. Pero quizás el impacto más significativo fue el ecológico. La llegada de los humanos coincidió con la extinción de la megafauna australiana. Wombats gigantes, canguros enormes y lagartos depredadores del tamaño de cocodrilos. Ya fuera por la presión directa de la caza o por cambios ambientales indirectos, la llegada de los humanos transformó fundamentalmente los ecosistemas australianos. Las innovaciones tecnológicas necesarias para la colonización de Australia tuvieron implicaciones mucho más allá del propio continente. Las técnicas de construcción de barcos, los conocimientos de navegación y las capacidades de navegación en mar abierto desarrolladas para la travesía permitirían más tarde las migraciones por el Pacífico hasta islas situadas a miles de kilómetros de cualquier continente. Mientras estos primeros australianos se establecían en su nuevo continente, los acontecimientos en el otro lado del mundo preparaban el escenario para un capítulo aún más dramático en la migración humana. Hace 45.000 años, estás agachada en la entrada de una cueva en lo que algún día se llamará Rumanía. Afuera, una ventisca azota un paisaje que no se parece en nada al que conocemos hoy en día. Enormes glaciares se extienden hasta el horizonte, con sus caras azuladas reflejando el pálido sol ártico. Debajo de ti, mamuts lanudos avanzan pesadamente por la nieve que les llega hasta las rodillas, y su aliento forma nubes en un aire tan frío que te quema los pulmones. Así era Europa durante la última glaciación, y de alguna manera, tus antepasados no solo sobrevivieron aquí, sino que prosperaron. La entrada en Europa representa una de las colonizaciones más audaces de la humanidad. A diferencia de las autopistas costeras de Asia o del salto de isla en isla hasta Australia,
Se trataba de una penetración en un continente azotado por condiciones glaciales que matarían a un humano desprevenido en cuestión de horas. Sin embargo, las pruebas de ADN muestran que los humanos modernos llegaron a Europa hace 45.000 años, estableciendo poblaciones que resistirían 30.000 años de ciclos glaciales. El doctor Johannes Krause, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, describe el reto. Los primeros europeos se enfrentaron a condiciones más extremas que las que experimentan los humanos hoy en día. Las temperaturas invernales bajaban habitualmente hasta los menos 40 grados centígrados. Durante 6 meses al año, gran parte del continente permanecía sumido en la oscuridad. Estas personas tuvieron que reinventar la supervivencia humana. Las pruebas arqueológicas revelan las extraordinarias adaptaciones que se requerían. En Dolní Stonice, en la República Checa, las excavaciones descubrieron casas de huesos de mamut de 26.000 años de antigüedad, sofisticadas estructuras construidas a partir de los esqueletos de gigantes de la Edad de Hielo. Cada casa requería huesos de entre 20 y 30 mamuts, cuidadosamente seleccionados y dispuestos para crear refugios aislados que pudieran mantener el calor durante los inviernos árticos. Pero no se trataba de refugios rudimentarios, sino de maravillas de la ingeniería. La estructura ósea se cubría con pieles de animales y se sellaba con arcilla mezclada con pelo de mamut. Las chimeneas se colocaban estratégicamente para maximizar la distribución del calor. Los pozos de almacenamiento conservaban la carne gracias a las condiciones de permafrost. Algunas estructuras muestran indicios de talleres especializados donde se fabricaban herramientas de piedra, utensilios de hueso y equipos textiles. Las estrategias de caza desarrolladas en la Europa de la Edad de Hielo llevaron la cooperación humana a nuevos niveles. Derribar un mamut lanudo no era una tarea para individuos o incluso pequeños grupos, sino que requería un esfuerzo comunitario coordinado en el que participaban docenas de personas. Yacimientos arqueológicos como el de Choningen, en Alemania, conservan lanzas de madera de 400.000 años de antigüedad, pero hace 40.000 años, los cazadores europeos habían desarrollado armas compuestas de una sofisticación sin precedentes. En Zunjir, Rusia, los arqueólogos descubrieron un entierro de 34.000 años de antigüedad que ilustra la complejidad de la tecnología de la Edad de Hielo. El difunto fue enterrado con lanzas de marfil de más de 2 metros de largo, talladas a partir de colmillos de mamut. La creación de tales armas requería no solo habilidad técnica, sino también meses de paciente trabajo por parte de maestros artesanos. El análisis microscópico revela que las lanzas fueron pulidas para reducir la resistencia al aire y equilibradas para lograr la máxima precisión en el lanzamiento. La organización social necesaria para sobrevivir en la Europa de la Edad de Hielo no se parecía en nada a la de los climas más cálidos. El doctor Clive Gamble, de la Universidad Royal Hawaii, explica: estas personas desarrollaron las primeras sociedades verdaderamente complejas. La supervivencia requería una planificación a largo plazo, el intercambio de recursos a través de grandes redes y funciones especializadas que iban mucho más allá de la organización básica de cazadores-recolectores. La prueba de esta complejidad proviene del arte, el primer florecimiento de la expresión simbólica de la humanidad. Las pinturas rupestres de Lascaux y Altamira no eran decoraciones aleatorias, sino sofisticados sistemas de comunicación. Análisis recientes que utilizan técnicas avanzadas de datación muestran que las pinturas rupestres no fueron creadas por artistas individuales, sino que representan proyectos colaborativos que abarcan siglos. Las famosas huellas de manos de la Cueva de las Manos, en Argentina, muestran cómo varias generaciones han contribuido a la misma tradición artística. El análisis químico de los pigmentos revela complejas técnicas de preparación que incluyen minerales calentados, extractos de plantas y agentes aglutinantes que garantizaron que los colores se mantuvieran vivos durante milenios. Pero quizás el descubrimiento más notable sea el Lowenmens, el hombre león de Olenstein-Stadel. Esta escultura de marfil de 40.000 años de antigüedad representa una figura humana con cabeza de león, tallada con herramientas tan precisas que se pueden apreciar las marcas de cada pelo.
La creación de esta escultura requirió más de 400 horas de trabajo por parte de un maestro artesano. En un mundo en el que cada caloría era importante para la supervivencia, dedicar tanto tiempo al arte puramente simbólico representa una revolución cognitiva. El panorama genético de la Europa de la Edad de Hielo cuenta una historia de constante movimiento y adaptación. El análisis de ADN revela al menos 3 grandes reemplazos de población entre hace 45.000 y 10.000 años. Cada ola trajo consigo nuevas tecnologías, tradiciones artísticas y estrategias de supervivencia. En lugar de una evolución gradual, las poblaciones europeas experimentaron rápidas transformaciones culturales impulsadas por los cambios climáticos y los movimientos de población. La cultura aurignaciense, que llegó hace unos 43.000 años, trajo consigo una sofisticada tecnología de hojas y los primeros instrumentos musicales, flautas de hueso capaces de producir melodías complejas. La cultura gravetiense, dominante entre hace 33.000 y 24.000 años, desarrolló las figurillas de Venus que se encuentran en toda Europa, lo que sugiere tradiciones simbólicas en todo el continente. La transformación más dramática se produjo con el último máximo glacial, hace entre 26.000 y 19.000 años, cuando las capas de hielo alcanzaron su máxima extensión. Las poblaciones europeas se contrajeron en pequeños refugios en el sur de España, Italia y los Balcanes. Las pruebas arqueológicas sugieren que algunas regiones quedaron completamente abandonadas durante miles de años. Sin embargo, estos refugios se convirtieron en centros de innovación. El aislamiento dio lugar a la experimentación tecnológica y a la intensificación cultural. La cultura solutrense desarrolló técnicas de tallado por presión tan avanzadas que no serían igualadas hasta la llegada de los talladores modernos. Sus puntas en forma de hoja de laurel son tan finas y están tan precisas que se consideran unas de las mejores herramientas de piedra jamás fabricadas. Cuando el hielo comenzó a retroceder hace 19.000 años, la recolonización no fue simplemente un regreso a los territorios anteriores. Las poblaciones que emergieron de los refugios trajeron consigo nuevas tecnologías, tradiciones artísticas y organizaciones sociales forjadas durante milenios de aislamiento extremo. La cultura magdaleniense se extendió por Europa a una velocidad sin precedentes, estableciendo redes comerciales que abarcaban miles de kilómetros. Las pruebas arqueológicas revelan la sofisticación de estas redes. Ámbar báltico encontrado en cuevas pirenaicas, conchas mediterráneas descubiertas en yacimientos del norte de Europa y pedernal de alta calidad transportado a cientos de kilómetros de sus fuentes. No se trataba de intercambios ocasionales, sino de redes de intercambio sistemáticas que requerían relaciones diplomáticas y sistemas de valores estandarizados. El éxito de los europeos de la Edad de Hielo tuvo profundas implicaciones para la evolución humana. Las extremas presiones selectivas de los entornos glaciales favorecieron rasgos como la capacidad de planificación, la innovación técnica y la cooperación social. Los análisis genéticos sugieren que algunos alelos comunes en las poblaciones europeas modernas fueron seleccionados durante este periodo, incluidas variantes que afectan a la adaptación al frío y a la función cognitiva. El análisis del ADN neandertal realizado por el Dr. Svante Paavo revela otro avance crucial. El mestizaje entre los humanos modernos y los neandertales se produjo principalmente en Europa hace entre 50.000 y 40.000 años. Todos los humanos no africanos de hoy en día llevan entre un 1% y un 3% de ADN neandertal, legado genético de los encuentros en la Europa de la Edad de Hielo. Los logros culturales de los europeos de la Edad de Hielo no fueron solo estrategias de supervivencia, sino desarrollos fundamentales para la civilización humana. Los horizontes de planificación necesarios para sobrevivir a los inviernos árticos, la cooperación social necesaria para la caza de mamut y los sistemas simbólicos expresados en el arte rupestre establecieron patrones cognitivos y culturales que darían forma a las sociedades humanas durante milenios. Cuando los glaciares comenzaron su retroceso definitivo hace 15.000 años, las poblaciones europeas se enfrentaron a nuevos retos y oportunidades. La megafauna que había sustentado las culturas de la Edad de Hielo, mamuts,
rinocerontes lanudos, osos de las cavernas, estaba desapareciendo. Los bosques avanzaban por la antigua tundra. Las adaptaciones especializadas que habían permitido la supervivencia en condiciones glaciales se estaban volviendo obsoletas. Pero las innovaciones forjadas en el hielo europeo habían dotado a los humanos de algo sin precedentes: la capacidad de adaptar rápidamente sus tecnologías, organizaciones sociales y estrategias de subsistencia a condiciones que cambiaban drásticamente. Estas habilidades resultarían cruciales cuando se enfrentaran a su siguiente gran reto: cruzar a un continente que ningún humano había visto jamás. Hace 15.000 años, te encuentras al borde del mundo. Ante ti se extiende Beringia, una vasta pradera que conecta hacia América del Norte, expuesta por los niveles del mar de la era glacial, 120 metros más bajos que en la actualidad. Pero esta no es la parte más difícil del viaje. Detrás de ti se encuentra Siberia, donde las temperaturas invernales bajan hasta los menos 60 grados centígrados y la oscuridad dura meses. Delante de ti se extiende un corredor libre de hielo entre enormes capas glaciales, un estrecho camino que conduce a continentes que ningún humano ha visto jamás. Llevas contigo todo lo que tu pueblo posee: herramientas de piedra, ropa cocida y conocimientos transmitidos a través de generaciones de supervivencia en el Ártico. En tus manos tienes un lanzador de lanzas que multiplica tu poder de caza, y alrededor de tu cuello cuelgan adornos de marfil tallado que te conectan con tradiciones artísticas que se remontan a las cuevas europeas. Estás a punto de emprender la migración más desafiante de la historia de la humanidad: la colonización de América. El doctor David Meltzer, de la Universidad Metodista del Sur, describe la escena. El poblamiento de América requirió sobrevivir en los entornos más extremos que los humanos habían encontrado hasta entonces. No se trataba solo de condiciones de la era glacial, sino de condiciones de la era glacial en los límites mismos de la habitabilidad humana. Las personas que realizaron este viaje fueron los supervivientes definitivos. Los recientes descubrimientos arqueológicos han revolucionado nuestra comprensión de cuándo y cómo llegaron los humanos a América. En Monte Verde, Chile, las excavaciones revelaron una ocupación humana que se remonta a hace 18.500 años, miles de años antes de lo que se creía posible. Aún más sorprendente es que los recientes descubrimientos sugieren la presencia humana en América ya hace 23.000 años, durante el último máximo glacial, cuando las capas de hielo deberían haber hecho imposible la migración. El modelo tradicional de colonización americana, cazadores que seguían a la megafauna a través de Beringia por un corredor libre de hielo, se está reescribiendo por completo. La reconstrucción ambiental muestra que el supuesto corredor libre de hielo estaba en realidad bloqueado por el hielo glacial precisamente cuando llegaron los humanos por primera vez. Las nuevas pruebas apuntan a rutas de migración costeras a lo largo de la costa del Pacífico, lo que requería una sofisticada tecnología marítima y habilidades de navegación. El doctor John Erlandson, de la Universidad de Oregón, explica la hipótesis costera. Estos primeros americanos no eran solo cazadores de la era glacial, sino también marineros consumados. Las pruebas arqueológicas muestran que viajaron en barco a lo largo de la costa del Pacífico, saltando de isla en isla desde las Aleutianas hasta California y más allá. Esto requería embarcaciones capaces de soportar las condiciones del océano abierto y habilidades de navegación que rivalizaban con las de los posteriores viajeros polinesios. Las pruebas arqueológicas de esta migración costera se encuentran en gran parte bajo el agua, sumergidas por el aumento de nivel del mar a medida que se derretían los glaciares. Pero quedan pistas tentadoras. En las islas del Canal de California, yacimientos como Daisy Cave contienen pruebas de una sofisticada adaptación marítima que se remonta a hace 13.000 años. Las herramientas de piedra diseñadas específicamente para procesar los recursos marinos, los anzuelos hechos con huesos de aves y los materiales de alquitrán para impermeabilizar las embarcaciones revelan que las poblaciones se adaptaron perfectamente al entorno oceánico. La velocidad de la colonización americana una vez que llegaron los humanos es impresionante. Los análisis genéticos sugieren que la población fundadora era pequeña, quizás menos de 1.000 individuos. Sin embargo, en 2.000 años, los humanos se habían extendido desde Alaska hasta Chile,
cubriendo más de 15,000 kilómetros y adaptándose a todos los entornos, desde la tundra ártica hasta las selvas tropicales. En Buttermilk Creek, Texas, los arqueólogos descubrieron herramientas de piedra que datan de hace 15,500 años, lo que demuestra que los humanos habían llegado al interior de América pocos siglos después de su llegada a la costa. Las herramientas revelan una adaptación tecnológica en tiempo real. Las técnicas desarrolladas para los materiales asiáticos se modificaron para adaptarse a los recursos del Nuevo Mundo. Pero la evidencia más dramática de la rápida colonización proviene de los patrones de extinción de la megafauna. América del Norte perdió el 70% de sus especies de mamíferos grandes en los 2000 años posteriores a la llegada del ser humano. Los mamuts lanudos, los perezosos terrestres gigantes, los guepardos americanos y los osos de cara corta, animales que habían sobrevivido a múltiples glaciaciones, desaparecieron en cuestión de siglos tras encontrarse con los cazadores humanos. La hipótesis de la caza excesiva del Dr. Paul Martin sugiere que la presión directa de la caza provocó estas extinciones. Yacimientos arqueológicos como Blackwater Draw, en Nuevo México, conservan puntas Clovis incrustadas en huesos de mamut, lo que constituye una prueba directa de la interacción entre los humanos y la megafauna. Pero la historia es más compleja que la simple caza excesiva. El cambio climático estaba transformando simultáneamente los paisajes americanos. A medida que los glaciares retrocedían, los bosques avanzaban por las antiguas praderas. Los hábitats tradicionales de la megafauna desaparecieron justo cuando se intensificaba la presión de la caza humana. La combinación resultó catastrófica para las especies que habían dominado los ecosistemas americanos durante millones de años. Las innovaciones tecnológicas necesarias para la colonización americana llevaron la adaptabilidad humana a nuevos extremos. Las puntas Clovis, las distintivas puntas de lanza que se encuentran en toda América del Norte, representan una de las tecnologías de herramientas más exitosas de la humanidad. Estas armas, elegantemente elaboradas, estaban perfectamente diseñadas para cazar megafauna, con bases acanaladas que permitían un agarre seguro y bordes afilados como navajas capaces de penetrar pieles gruesas. Pero la tecnología Clovis fue solo una de las muchas innovaciones. En el yacimiento de Gaud, en Texas, los arqueólogos descubrieron pruebas de la fabricación de herramientas sofisticadas, incluidas técnicas de tallado a presión que no se volverían a desarrollar hasta épocas mucho más tardías. El análisis microscópico revela que algunas puntas Clovis estaban tan finamente elaboradas que podrían haber sido ceremoniales en lugar de funcionales, obras maestras artísticas creadas por maestros artesanos. La organización social de las primeras sociedades americanas revela una notable complejidad. En el yacimiento de Anzick, en Montana, los arqueólogos descubrieron el entierro de un bebé de 12,600 años de antigüedad acompañado de más de 100 artefactos de piedra y hueso. El análisis de ADN reveló que este niño era antepasado directo de las poblaciones nativas americanas modernas, lo que proporcionó una confirmación genética de los registros arqueológicos. Los objetos funerarios sugieren la existencia de sociedades con artesanos especializados, redes comerciales de larga distancia y prácticas rituales complejas. El ocre rojo que cubría los artefactos procedía de fuentes situadas a más de 300 kilómetros de distancia. Las herramientas de piedra representaban múltiples tradiciones tecnológicas, lo que sugiere un intercambio cultural a través de grandes distancias. Las pruebas arqueológicas revelan 3 oleadas migratorias distintas hacia América. La primera, representada por las poblaciones nativas americanas, tuvo lugar hace entre 15,000 y 20,000 años. La segunda trajo a los antepasados de los hablantes de Nádene hace unos 5,000 años. La tercera trajo a los antepasados de la cultura Thule de las poblaciones Inuit modernas hace unos 1000 años. Cada ola trajo consigo diferentes tecnologías, lenguas y tradiciones culturales. La migración Nádene coincidió con la sofisticada tecnología del Atlatl y la domesticación de los perros como compañeros de caza. La expansión Thule trajo consigo las embarcaciones Umiak y los arpones de palanca, perfectamente adaptados para la caza marina en el Ártico.
Los retos medioambientales a los que se enfrentaron los primeros americanos requirieron una innovación sin precedentes. En el Ártico, las poblaciones desarrollaron técnicas para sobrevivir a meses de oscuridad y temperaturas inferiores a los menos 40 grados centígrados. Las sofisticadas prendas de vestir, confeccionadas con múltiples capas de pieles de animales, proporcionaban un aislamiento que rivalizaba con el de los modernos equipos técnicos. Las casas de hielo, construidas con bloques cortados con herramientas de piedra, podían mantener temperaturas por encima del punto de congelación incluso en condiciones de frío extremo. En los trópicos, las poblaciones se adaptaron a entornos muy diferentes a los que habían conocido sus antepasados. La selva amazónica presentaba retos como la peligrosa fauna silvestre, las enfermedades tropicales y la navegación a través de una densa vegetación. Las pruebas arqueológicas sugieren que los primeros habitantes del Amazonas desarrollaron sofisticadas técnicas agrícolas, creando suelos fértiles de tierra negra que permitieron una alta densidad de población en entornos aparentemente marginales. El éxito de la colonización americana estableció poblaciones que se convertirían en cientos de culturas distintas a lo largo de los milenios siguientes. Desde los cazadores árticos perfectamente adaptados a la caza en el hielo marino hasta las sociedades amazónicas que gestionaban complejos ecosistemas forestales, las poblaciones americanas demostraron todo el potencial de la adaptabilidad humana. Pero el aislamiento de las poblaciones americanas de las enfermedades del viejo mundo resultaría más tarde catastrófico. Cuando se produjo el contacto con los europeos después de 1492, las poblaciones que carecían de inmunidad contra la viruela, el sarampión y el tifus se enfrentaron a un colapso demográfico comparable a la extinción de la megafauna que sus antepasados habían causado milenios antes. Mientras estos primeros americanos se establecían en dos continentes, los acontecimientos en el Pacífico preparaban el escenario para el último gran reto migratorio de la humanidad: la colonización de remotas islas oceánicas a miles de kilómetros de cualquier continente. Imagínate esto. Hace 3.500 años, estás de pie en una playa de lo que más tarde se convertiría en Taiwán, observando cómo una flota de enormes canoas con balancines desaparece en el Pacífico Occidental. Cada embarcación mide más de 20 metros y va repleta de familias, ganado y todo lo necesario para establecer una civilización en islas que nunca han visto. Sus herramientas de navegación, las estrellas, los patrones de las olas y los conocimientos transmitidos a través de generaciones de maestros del océano. ¿Su destino? Islas dispersas a lo largo de 165 millones de kilómetros cuadrados de océano abierto, un área mayor que todas las masas continentales de la Tierra juntas. Este es el comienzo de la migración más audaz de la humanidad, la colonización del Pacífico. Ninguna otra especie había intentado jamás una expansión oceánica tan sistemática. Cuando estos viajeros terminaron, habían descubierto y colonizado prácticamente todas las islas habitables, desde la isla de Pascua hasta Nueva Zelanda, creando una civilización marítima que abarcaba un tercio de la superficie del planeta. El doctor Patrick Nunn, de la Universidad de Sunshine Coast, explica la magnitud. La colonización del Pacífico representa el mayor logro de la navegación en la historia de la humanidad. Estas personas cruzaron distancias de océano abierto que los exploradores europeos no igualarían hasta la era del GPS y la navegación por satélite. Lo hicieron utilizando conocimientos y tecnologías tradicionales que hoy en día parecen casi imposibles. Las pruebas arqueológicas revelan que no se trató de un salto aleatorio de isla en isla, sino de una exploración y colonización sistemáticas. La cultura lapita, que surgió hace unos 3.500 años, desarrolló las tecnologías y la organización social necesarias para la migración transoceánica. Su cerámica distintiva, que se encuentra desde el archipiélago de Bismarck hasta Samoa, traza uno de los patrones migratorios más claros de la arqueología. Las embarcaciones lapita representan la cúspide de la ingeniería marítima. Las canoas de doble casco, o guacaulua, podían transportar entre 20 y 30 personas, además de provisiones para semanas en el mar. Los diseños, perfeccionados a lo largo de generaciones, equilibraban a la perfección la estabilidad, la velocidad y la capacidad de carga.
La arqueología experimental de la Sociedad Polinesia de Navegación demostró que estas embarcaciones podían recorrer una media de 150 a 200 kilómetros al día, lo que hacía posible realizar viajes de 3.000 kilómetros en 15 a 20 días. Pero el aspecto verdaderamente revolucionario era la navegación. Los navegantes del Pacífico desarrollaron técnicas de orientación que permitían una navegación precisa a través de miles de kilómetros de océano sin rasgos distintivos. Los maestros navegantes, llamados Palu en la tradición caroliniana, memorizaban cartas estelares que abarcaban cientos de objetos celestes. Podían determinar la posición, la dirección y la distancia utilizando únicamente la observación de la posición de las estrellas, los patrones de las olas y el comportamiento de la fauna. La sofisticación de estas técnicas sorprende a los marineros modernos. Los navegantes tradicionales podían detectar islas a más de 50 kilómetros de distancia leyendo los patrones de las olas reflejadas, es decir, las olas que rebotaban en costas lejanas y creaban patrones de interferencia detectables. Reconocían más de 200 puntos cardinales estelares distintos y podían mantener la precisión del rumbo con una precisión de grados en viajes de varias semanas. Los viajes experimentales del Dr. Benfini con navegación tradicional demostraron la eficacia de estas técnicas. En 1976, la canoa tradicional Clea navegó desde Hawái hasta Tahití utilizando únicamente la navegación tradicional, recorriendo 3.862 kilómetros sin instrumentos. El navegante Nainoa Thompson mantuvo una precisión de rumbo comparable a la navegación GPS moderna utilizando únicamente observaciones de las estrellas y patrones de olas. La velocidad de la colonización del Pacífico revela unas capacidades de exploración notables. Las pruebas arqueológicas muestran que los humanos llegaron a las Islas Salomón hace 40.000 años, pero la colonización sistemática de la Oceanía remota comenzó hace unos 3.500 años. En 1.000 años, los viajeros habían llegado a Fiji, Tonga y Samoa. Hace 2.000 años, habían descubierto las Marquesas. Hace 1.500 años, habían llegado a la isla de Pascua y Hawái. La fase final, la colonización de Nueva Zelanda hace unos 1.000 años, completó la expansión global de la humanidad. Todas las masas continentales habitables de la Tierra albergaban ahora poblaciones humanas, desde las capas de hielo del Ártico hasta los atolones tropicales apenas por encima del nivel del mar. La colonización de cada isla requería resolver retos únicos. Los picos volcánicos de Hawái creaban patrones climáticos localizados que podían generar tormentas repentinas. Los conocimientos tradicionales desarrollaron técnicas para interpretar las formaciones nubosas, los cambios de viento y el comportamiento de las aves marinas para predecir cambios climáticos peligrosos. Los navegantes aprendieron a reconocer el distintivo destello verde que aparece sobre las islas al atardecer, visible desde distancias que superan los límites normales del horizonte. La isla de Pascua representaba quizás el mayor desafío, un pequeño pedazo de tierra aislado por miles de kilómetros de océano. Las pruebas arqueológicas sugieren que la colonización original implicó múltiples viajes en los que no solo se transportó a personas, sino también las plantas y los animales necesarios para establecer poblaciones sostenibles. Se transportaron batatas, taro, árboles del pan y cerdos a través de vastas distancias oceánicas, lo que requirió una planificación cuidadosa y sofisticadas técnicas de conservación. La organización social que sustentaba la colonización del Pacífico llevó la cooperación humana a niveles sin precedentes. Las expediciones marítimas requerían la inversión de toda la comunidad en la construcción de embarcaciones, el aprovisionamiento y la formación de la tripulación. La construcción de una sola canoa de viaje exigía el trabajo coordinado de docenas de especialistas, constructores de cascos, tejedores de velas, fabricantes de cuerdas y conservadores de alimentos. Los sistemas de conocimiento tradicionales desarrollados para apoyar estas expediciones representan algunas de las tecnologías de la información más sofisticadas de la humanidad. Las escuelas de navegación de Micronesia formaron a los estudiantes durante décadas en la memorización de cartas estelares, patrones de olas y señales meteorológicas. Los maestros navegantes podían simular mentalmente viajes de miles de kilómetros,
calculando las provisiones, las ventanas meteorológicas y las variaciones estacionales. El impacto medioambiental de la colonización del Pacífico fue inmediato y dramático. Muchas islas experimentaron rápidos cambios ecológicos tras la llegada del ser humano. Nueva Zelanda perdió todas sus especies de moas, aves gigantes no voladoras que habían dominado las islas durante millones de años. Las focas monje hawaianas, los petreles hawaianos y docenas de otras especies endémicas sufrieron graves descensos de población en los siglos posteriores a la llegada del ser humano. Pero los isleños del Pacífico también desarrollaron algunos de los sistemas de gestión medioambiental más sofisticados de la humanidad. Los sistemas aupua hawaianos integraban la gestión de las cuencas hidrográficas desde las cimas de las montañas hasta los arrecifes de coral. Los protocolos Olebu de Fiji regulaban la pesca y la agricultura para evitar el agotamiento de los recursos. Estos sistemas de gestión tradicionales mantuvieron poblaciones sostenibles en las islas durante más de 1000 años. El legado genético de la colonización del Pacífico revela la naturaleza extraordinaria de estos viajes. El análisis de ADN muestra que la mayoría de las poblaciones de las islas del Pacífico proceden de grupos fundadores relativamente pequeños, a veces de menos de 100 individuos. Sin embargo, estas poblaciones se expandieron rápidamente y se adaptaron a las condiciones locales, desarrollando características genéticas distintivas en cuestión de siglos. Estudios genéticos recientes han revelado conexiones sorprendentes a través del Pacífico. El ADN de la batata muestra contactos precolombinos entre Polinesia y Sudamérica. Los huesos de pollo del Arenal, en Chile, datan de 1321 a 1407 DC, lo que sugiere que hubo contactos polinesios con América siglos antes de Colón. La expedición Kon-Tiki del Dr. Tore Heyerdahl demostró que dicho contacto era técnicamente factible, pero las pruebas genéticas sugieren que la conexión principal implicó a los navegantes polinesios que llegaron a América del Sur y no al revés. Esto implica que los navegantes del Pacífico habían desarrollado técnicas para realizar viajes de regreso a través de miles de kilómetros de océano abierto, hazañas de navegación que los exploradores europeos no igualarían durante siglos. Las innovaciones tecnológicas desarrolladas para la colonización del Pacífico tuvieron implicaciones mucho más allá de las propias islas. Los diseños de los balancines influyeron en el desarrollo de las embarcaciones en todo el Océano Índico. Las técnicas de navegación se extendieron a través de las redes de comercio marítimo que se extendían desde Madagascar hasta Indonesia. Los métodos tradicionales de predicción meteorológica resultaron ser más precisos que los primeros instrumentos europeos para la navegación tropical. Pero quizás el legado más significativo fue el cultural. Las sociedades del Pacífico desarrollaron sistemas filosóficos y sociales fundamentalmente moldeados por los entornos oceánicos. Los conceptos de reciprocidad, gestión medioambiental y cooperación comunitaria necesarios para la supervivencia en islas aisladas crearon sistemas de valores que enfatizaban el bienestar colectivo por encima de los logros individuales. El éxito de la colonización del Pacífico demostró la máxima expresión de la adaptabilidad humana. Desde los cazadores de la era glacial que cruzaban continentes helados hasta los maestros navegantes que cruzaban vastos océanos, nuestra especie había demostrado ser capaz de prosperar en todos los entornos que la Tierra podía ofrecer. La expansión global se había completado, pero los retos de vivir de forma sostenible en un planeta finito no habían hecho más que empezar. Hoy, cuando subas a un avión comercial para realizar un vuelo transcontinental, piensa en esto, estás recorriendo las mismas rutas que tus antepasados recorrieron descalzos hace 60.000 años. El GPS de tu teléfono inteligente navega utilizando principios que los isleños del Pacífico perfeccionaron con mapas estelares. Las cadenas de suministro globales que distribuyen alimentos a tu supermercado local reflejan las redes comerciales establecidas por los europeos de la Edad de Hielo, que intercambiaban ámbar del Báltico por conchas del Mediterráneo. Las antiguas migraciones que llevaron a los seres humanos a todos los rincones de la Tierra no fueron solo vagabundeos prehistóricos, sino que fueron los acontecimientos fundamentales que dieron forma a todo lo relacionado con la humanidad moderna. Nuestra diversidad genética, nuestros patrones culturales,
nuestras capacidades tecnológicas e incluso nuestras respuestas a retos globales como el cambio climático y las pandemias. El Dr. Spencer Wells, director del proyecto genográfico, lo expresa con claridad. Todas las grandes innovaciones humanas, desde la agricultura hasta la exploración espacial, se basan en adaptaciones desarrolladas durante las grandes migraciones de nuestra especie. Somos quienes somos porque nuestros antepasados decidieron seguir adelante cuando habría sido más fácil quedarse quietos. El legado genético de estos antiguos viajes está escrito en cada genoma humano. La reducida diversidad genética fuera de África, consecuencia de las pequeñas poblaciones fundadoras durante el éxodo inicial, explica por qué todos los humanos no africanos son genéticamente más similares entre sí que dos individuos de diferentes poblaciones africanas. Este efecto de cuello de botella genético, establecido hace 70,000 años, sigue influyendo en la investigación médica moderna y el desarrollo de medicamentos. Consideremos los diferentes impactos de la pandemia de COVID-19 en las distintas poblaciones. Las variantes genéticas que afectan a la respuesta inmunitaria, heredadas de la antigua mezcla entre los humanos modernos y los neandertales en la Europa de la Edad de Hielo, influyeron en las tasas de infección y en la gravedad de la enfermedad. Las poblaciones que portaban más ADN neandertal mostraron trayectorias pandémicas diferentes, lo que demuestra cómo los intercambios genéticos de hace 40,000 años siguen configurando la salud pública moderna. Las innovaciones tecnológicas forjadas durante las migraciones de la humanidad establecieron patrones de resolución de problemas que persisten en la actualidad. Las técnicas de tallado a presión desarrolladas por los fabricantes de herramientas solutrense en la Europa de la Edad de Hielo requerían la misma precisión y horizonte de planificación que exige la fabricación moderna de semiconductores. Los sistemas de navegación creados por los isleños del Pacífico establecieron los principios de monitoreo y predicción ambiental que emplea la ciencia climática moderna. Los patrones culturales establecidos durante las migraciones antiguas siguen influyendo en las sociedades modernas de formas sorprendentes. Las redes de cooperación necesarias para sobrevivir a las condiciones de la Edad de Hielo crearon estructuras sociales que enfatizaban el bienestar colectivo por encima de los logros individuales, patrones que aún son visibles en las sociedades escandinavas y del norte de Europa modernas. La organización jerárquica necesaria para organizar las expediciones marítimas por el Pacífico estableció patrones de liderazgo que persisten en las culturas polinesias modernas. Las respuestas al cambio climático revelan las conexiones más profundas entre los retos antiguos y modernos. Las presiones medioambientales que expulsaron a los seres humanos de África hace 70,000 años, invierno volcánico, cambios en los patrones de precipitaciones, colapso de los ecosistemas, reflejan los retos a los que se enfrentan las poblaciones modernas. Las pruebas arqueológicas muestran que nuestros antepasados sobrevivieron manteniendo estrategias de subsistencia flexibles, desarrollando redes de cooperación a larga distancia y adoptando rápidamente nuevas tecnologías cuando cambiaban las condiciones medioambientales. El Dr. Peter D. Menocal, de la Universidad de Columbia, explica la relevancia. Los registros arqueológicos muestran que las poblaciones humanas se han adaptado con éxito a cambios climáticos tan severos como los que se prevén para el próximo siglo. Pero el éxito requirió precisamente el tipo de cooperación internacional, innovación tecnológica y rápida adaptación cultural que exigen las respuestas climáticas modernas. Los patrones migratorios establecidos por nuestros antepasados crearon la diversidad étnica y lingüística que define a la humanidad moderna. Las aproximadamente 7,000 lenguas actuales se remontan a la dispersión de la población durante las grandes migraciones. Los grupos genéticos que llamamos razas reflejan antiguos efectos fundadores y aislamiento geográfico, no diferencias biológicas fundamentales. Comprender esta historia es crucial para abordar cuestiones modernas relacionadas con la identidad, la migración y la globalización. Quizás lo más importante es que la historia de la migración humana revela la naturaleza fundamental de nuestra especie. No somos criaturas sedentarias por naturaleza, adaptadas a territorios fijos. Somos exploradores natos, adaptados al movimiento, al cambio y a afrontar nuevos retos. La pasión por los viajes que llevó a nuestros antepasados a cruzar continentes y océanos no es una reliquia prehistórica,
sino un aspecto fundamental de la psicología humana que sigue impulsando la exploración, desde las expediciones polares hasta las misiones espaciales. Esta constatación tiene profundas implicaciones para abordar los retos globales modernos. La misma flexibilidad adaptativa que permitió a nuestros antepasados sobrevivir a las glaciaciones, cruzar océanos y colonizar nuevos continentes sigue siendo nuestro mayor activo para afrontar el cambio climático, las pandemias y las perturbaciones tecnológicas. Ante un futuro incierto, la historia de la migración humana nos ofrece tanta inspiración como orientación práctica. Nuestros antepasados sobrevivieron a la erupción de supervolcanes, cruzaron barreras oceánicas imposibles y prosperaron en entornos que deberían haberlos matado. Lo lograron gracias a la cooperación, la innovación y su negativa a aceptar que ningún reto fuera insuperable. Las huellas descubiertas en esa playa inglesa no eran solo curiosidades arqueológicas, sino pruebas del espíritu inquieto que define a nuestra especie. No se trataba solo de cruzar continentes y océanos. Se trataba de la negativa fundamental del ser humano a aceptar límites, e incluso hoy en día, cuando nos enfrentamos a nuevos horizontes, desde el cambio climático hasta la exploración espacial, ese antiguo espíritu viajero sigue resonando en el corazón de todos los seres humanos.